Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mercedes Blázquez, soy la directora adjunta de la Cámara de Comercio Brasil-España. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Cámara. En este caso, pues un webinar de nuestro Comité Sectorial Jurídico Legal, que va a tratar sobre el análisis de la normativa de aplicación para el reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos arbitrales dictados en Brasil y España en ambas jurisdicciones en materia civil y mercantil. Vamos a tener con nosotros a 4 abogados muy especialistas en esta área, un despacho de abogados español, Ius Aequitas, y un despacho de abogados brasileño, L.O. Baptista Abogados. Y nos acompañan aquí Fabio Bertini, Javier Robles, Silvia Rodríguez y Tomás Villatoro. Vamos a empezar con la ponencia de Fabricio Bertini, que nos va a hablar sobre el reconocimiento de la ejecución de sentencias españolas en Brasil. Fabio es socio de L.O. Baptista Abogados, un despacho brasileño que actúa en la representación de clientes nacionales e internacionales en negociación de acuerdos y resolución de disputas ante tribunales judiciales y arbitrales en materias relacionadas con innovación y nuevas tecnologías, propiedad intelectual, derecho de Internet, privacidad, ciberseguridad, comercio internacional, servicios de IT, telecomunicaciones, media, entretenimiento. Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo y profesor asociado en Derecho Internacional, Derecho Comparado y Nuevas Tecnologías en la Universidad Federal de Minas Gerais. Fue miembro de la delegación brasileña de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado para el Grupo Especial de Proyectos de Sentencias, del Proyecto de Sentencias, Judgments Project, y en la Conferencia Diplomática para el Convenio de 2019 sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras en materia civil o comercial. Bueno, Fabricio, pues te paso la palabra. Muito obrigado, Mercedes. Agradeço o convite e fico muito feliz de compartilhar essa mesa com os meus colegas, a Silvia, o Tomás, o Javier, e dizer que é uma enorme alegria poder compartilhar um pouco da experiência dos temas relacionados ao reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras no Brasil, olhando um pouco a ponte entre Brasil e Espanha e o fluxo de sentenças judiciais e laudos arbitrais entre esses dois países que interessam para o trabalho da nossa Câmara. E essa conversa de hoje é uma conversa para mostrar um pouco da importância dos mecanismos de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras para o comércio internacional entre Brasil e Espanha, especialmente para os negócios entre empresas que estão a atuar nessa linha entre Brasil e Espanha, sobretudo por conta da importância dos mecanismos de solução de disputas comerciais e também do uso da arbitragem como mecanismo extrajudicial de solução de disputas, que favorece as relações comerciais entre Brasil e Espanha, como nós conhecemos. É importante também lembrar que o Brasil, historicamente, admite um sistema de reconhecimento e execução de sentenças estrangeiras desde o final do século XIX, ainda sob o Império, quando as sentenças europeias, especialmente sentenças portuguesas, vinham para o Brasil e eram domesticadas. E esse sistema foi sendo muito favorável ao reconhecimento e execução naquele procedimento específico conhecido como homologação das sentenças estrangeiras, que é uma espécie de procedimento pelo qual a sentença proferida no estrangeiro passa a ter validade no Brasil, ou seja, os efeitos daquela sentença são reconhecidos e automaticamente executados no Brasil. Esse é o ponto importante desse mecanismo de reconhecimento e execução de sentenças, que hoje no Brasil se encontra justamente disciplinado pela lei processual interna e também por tratados e convenções de que o Brasil é parte, sobretudo os acordos que dizem respeito à cooperação jurídica internacional, direito processual internacional, e para o Brasil, o sistema de cooperação internacional a partir das sentenças estrangeiras é muito importante. Daí porque
também a relevância histórica não, e institucional também, do Convênio Brasil-Espanha em matéria de cooperação jurídica, porque esse convênio que permite que todas as sentenças estrangeiras ou atos processuais entre Brasil e Espanha possam circular adequadamente. E no caso brasileiro, a última grande reforma do sistema processual, com o Código de 2015, trouxe uma novidade, porque passa a incluir uma seção específica para o reconhecimento e execução de sentenças judiciais estrangeiras, que no mesmo regime também se aplica para o reconhecimento e execução de laudos arbitrais estrangeiros, né? Pensando justamente na importância da lei brasileira de arbitragem, que mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, já contemplava um capítulo específico para homologação de laudos arbitrais estrangeiros, superando, inclusive, o próprio regime da Convenção de Nova York de 1958, né? E o Brasil tem uma posição interessante, porque o Brasil ratificou a Convenção de Nova York apenas em 2002, enquanto a nossa lei de arbitragem de 1996, incorporando a lei modelo da UNCITRAL sobre arbitragem comercial internacional. Então, o Brasil, na verdade, sempre foi e continua sendo um grande laboratório para o reconhecimento e execução de sentenças e laudos arbitrais estrangeiros. E nesse sentido, importante essa nossa conversa aqui para conhecer um pouco dessa relação entre Brasil e Espanha e observar que nos últimos anos nós identificamos um número crescente e até estável de sentenças judiciais estrangeiras que vêm da Espanha para serem reconhecidas e executadas no Brasil e envolvem matéria comercial. Há também, claro, matéria de família internacional, mas nós nos concentramos naquelas relacionadas aos negócios. Portanto, nos principais contratos internacionais entre empresas, partes brasileiras e espanholas, por exemplo, para representação comercial, um dos casos recentes envolvia, inclusive, a representação do jogador Neymar Júnior por um escritório espanhol e que havia ajuizado uma ação perante os tribunais espanhóis contra Neymar pela quebra do contrato de representação perante o Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS em Lausanne. E essa sentença veio para reconhecimento e execução no Brasil e foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal, hoje, na estrutura do judiciário brasileiro, que tem competência para homologar sentenças judiciais e os laudos arbitrais estrangeiros no Brasil. Então, esse é um caso, dentre tantos outros, emblemáticos e que traz um pouco dessa experiência entre Brasil e Espanha nos casos específicos que nós já identificamos no STJ. Então, só para já deixar o espaço para que o colega Javier possa falar um pouco da experiência espanhola, é bom lembrar que, no caso brasileiro, toda sentença estrangeira que venha a ser reconhecida e executada no Brasil pelo procedimento de homologação no Superior Tribunal de Justiça deve cumprir alguns requisitos para que os seus efeitos sejam, então, reconhecidos e atribuídos no sistema jurídico brasileiro. O primeiro é que essa sentença seja proferida por uma autoridade competente no estado de origem da sentença. A segunda é demonstrar que aquela sentença tenha sido proferida num procedimento em que as partes tenham sido validamente citadas ou que a contumácia ou revelia tenha sido legalmente verificada. Terceiro ponto é que aquela sentença seja eficaz ou tenha eficácia no país em que ela tenha sido proferida. Então, se a sentença é proferida na Espanha, nos tribunais espanhóis, ela deve ser eficaz à luz da jurisdição espanhola para que ela possa produzir os seus efeitos no Brasil. Outro requisito importante é que a sentença não viole ou ofenda coisa julgada no Brasil, ou seja, um procedimento anterior ou paralelo que já tenha sido instituído ou tenha sido concluído no Brasil e tenha resultado numa sentença que fez coisa julgada no Brasil. Se já existir coisa julgada precedente num procedimento envolvendo as mesmas partes, o mesmo objeto e a demanda,
então essa sentença estrangeira não pode ser homologada no Brasil em virtude do conflito com a coisa julgada pré-existente no Brasil. No entanto, se essa sentença for proferida e haver apenas um processo em curso no Brasil, essa sentença tem preferência em relação ao processo que corre no Brasil, considerando que, nesse processo judicial em especial, uma sentença não foi proferida e não houve coisa julgada nesse caso específico. Por fim, são requisitos também procedimentais, como a tradução oficial, a não ser que haja dispensa por força de um tratado ou convenção, e que aquela sentença estrangeira não ofenda a ordem pública do foro. Ou seja, esse é o requisito que normalmente aparece em todos os sistemas, como também na Espanha e também no regulamento Bruxelas I da União Europeia. Isso é muito importante para a gente considerar esse mesmo paralelo, né, e experiência entre os sistemas. Então, agradeço, passo para o colega Javier para que ele nos traga as questões da Espanha. Muito obrigada, muchas gracias, Fabricio. A continuación nos va a presentar la misma temática, pero en este caso el reconocimiento y ejecución de sentencias brasileñas en España, Javier Robles, del despacho español Ius Aequitas. Javier Robles Moreno es abogado y en el área procesal y ADR de Ius Aequitas Trial Lawyers. Desde el inicio de su actividad profesional dispone de una amplia experiencia práctica y teórica en las jurisdicciones civil y contencioso administrativo, habiendo prestado asistencia jurídica y ostentando la dirección letrada de procedimientos judiciales de materia civil, contencioso administrativa, concursal y mercantil. En el plano del derecho mercantil, ha prestado asesoramiento societario y contractual a numerosos clientes nacionales e internacionales en relación a sus actividades comerciales, tanto en España como en el ámbito internacional, habiendo participado en numerosas operaciones societarias de contratación nacionales e internacionales. Javier, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias a la Cámara también por habernos permitido participar en este webinar, y gracias también a Fabricio por su aportación desde el punto de vista de Brasil, que lógicamente siempre tan interesante es para los comerciantes los que actúan entre ambas jurisdicciones. En España sucede de una manera similar en Brasil. Lógicamente es algo muy relevante desde el punto de vista del comercio internacional, y a cualquier empresario es una materia que le debe resultar muy práctica el hecho de saber cómo funcionan los procedimientos tanto en normativa internacional como en normativa nacional, para que una sentencia, en este caso, luego hablaremos posteriormente de laudos arbitrales, para que una resolución judicial pueda tener efectos en la otra jurisdicción. Bueno, como todos me imagino que sabéis, cada jurisdicción tiene sus órganos jurisdiccionales que enjuician una serie de pleitos, pero en ocasiones puede suceder que queramos que los efectos de esa resolución tengan efecto, valga la redundancia, en otra jurisdicción. Ahí podemos distinguir entre el reconocimiento de sentencias y la ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias es el hecho de que una resolución pueda desplegar sus efectos ejecutorios en otra jurisdicción. Imaginemos una deuda en la que podemos pensar que podemos embargar unos bienes situados en otra jurisdicción, y en ese caso resulta necesario este procedimiento ejecutorio previamente a la ejecución material. Aquí tenemos que distinguir, y esto lo hace la normativa que vamos a analizar ahora entre Brasil y España, entre el procedimiento de exequatur propiamente dicho y la ejecución material, en el sentido de que el Convenio de Brasil, como ahora seguidamente veremos, hace que sea necesario un procedimiento previo de homologación en cuanto a la ejecución antes que la propia ejecución material, que es ya cuando pretendemos directamente solicitar de un órgano judicial que embargue o que inste cualquier otro tipo de medidas contra unos bienes concretos. En este caso, lo veremos ahora, el Convenio de Brasil sí exige este procedimiento previo, tanto para el reconocimiento como para la ejecución. El reconocimiento, lo habitual, y para qué vamos a utilizar generalmente el reconocimiento, es para
los efectos de cosa juzgada, efectos constitutivos de una resolución. Es distinto a la ejecución, pero en este caso puede suceder que no sea necesario que se tengan lugar, o sea, que se trasladen los efectos ejecutivos, sino una mera declaración de que un litigio ha sido ya juzgado y que, por tanto, si nos pretenden demandar nuevamente en otra jurisdicción, podamos interponer una suerte de excepción en la que le planteemos al tribunal que esto ya ha sido juzgado y, por tanto, es cosa juzgada y no puede volver a juzgarse. En España tenemos, claro, además de la normativa interna, que es la que especifica el orden de la normativa que debe aplicarse, tenemos normativa de la Unión Europea, que es ciertamente la más beneficiosa en España, cuando provienen resoluciones dentro de Estados miembros, en la que sí que hay un cierto automatismo, tanto en el exequatur como en el reconocimiento. Si no es de aplicación esta normativa, tendríamos que acudir a los convenios y tratados multilaterales, a los que forma parte España, y por último también convenios bilaterales, de los que se cuenta un convenio con Brasil, que es el que ahora vamos a analizar, y en caso de que ninguna de estas normativas internacionales, bien sea bilateral, multilateral o normas de la Unión Europea, sean de aplicación, tendremos que acudir a la normativa española, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional de 2015, que es bastante novedosa, vino a sustituir las disposiciones que venían en la Ley de Enjuiciamiento Civil antigua en España y de la que luego os hablará mi compañero Tomás si tenemos tiempo. Vamos directamente a compartir, vamos a ver si es posible, si no, la presentación que tenemos preparada, que ahora mismo no puedo compartir. Si quieres la comparto yo, Javier. No sé por qué no me decís si lo conseguís ver. Vale, lo ha compartido, gracias, Mercedes. Vamos a analizar, como hemos dicho, el convenio de cooperación jurídica en materia civil entre España y Brasil. Este es un convenio que está firmado en 1989, a ver, un segundo. Es que yo no sé si así va a ser más lío. Mercedes, no sé qué te parece. Si quieres me puedes decir, pasa. Yo creo que sí, es de interés, porque es que si no vas a tener que ir pasando las diapositivas. Sí, solo avísame, sí, me dices, lo podemos pasa. compartir. Si no, luego de todos modos lo podemos compartir con los asistentes si alguno lo necesita. Como decía, es un convenio firmado en 1969. Está vigente desde 31 de julio de 1991. De hecho, ahora España ya no firma convenios bilaterales desde el año 2002 porque ahora es la Unión Europea la que firma en su nombre. Ahora mismo no tenemos ya más convenios bilaterales, pero en aquel entonces sí se firmaban. ¿Qué regula este convenio? Regula varias cosas. En primer lugar, comisiones rogatorias, que aunque no son objeto de este webinar, es algo que también regula, no se ciñe al reconocimiento y ejecución de decisiones judiciales y laudos arbitrales, que es en lo que nos centraremos. Además, regula la fuerza probatoria y ejecución de documentos con fuerza ejecutiva y luego contiene unas disposiciones generales aplicables a todas las materias. ¿Qué materias entran dentro de este convenio entre Brasil y España? Las materias civil, mercantil y laboral son las materias que entran. Como hemos dicho, el convenio, aunque ahora lo veremos de forma literal, aunque en principio establece un procedimiento de reconocimiento y ejecución automático, no lo es tal. Requiere un procedimiento previo, tanto para el reconocimiento como la ejecución, para el exequatur, a diferencia de la normativa de la Unión Europea, que sí es más beneficiosa en estos casos. En España, en Brasil se dispone, de hecho, literalmente, que requiere la homologación del Supremo Tribunal Federal, y en España, como veremos en la siguiente diapositiva, se va a requerir en la mayoría de los casos un procedimiento previo de reconocimiento y exequatur. El artículo 18, aunque empieza de una manera, digamos, muy ambiciosa, diciendo que en España no requiere un procedimiento alguno, el hecho de que para que sean reconocidas las decisiones judiciales provenientes de Brasil, sí que lo requiere cuando estas resoluciones deban producir efectos de cosa juzgada o ser ejecutadas o se formule oposición. En estos casos nos vamos a encontrar en la mayoría de los casos a los que nos podamos enfrentar, porque generalmente cuando buscamos el reconocimiento o la ejecución de una sentencia en otro país, lo que buscamos es precisamente eso, que se ejecute o que se deriven sus efectos de cosa juzgada, con lo cual
vamos a necesitar acudir a un procedimiento previo antes del propio reconocimiento o la ejecución. ¿Cuáles son los motivos de denegación del reconocimiento y la ejecución? Vienen lógicamente dispuestos en el propio convenio. La mayoría de estos motivos son iguales en casi todos los cuerpos normativos, si bien es cierto que el convenio sí establece el primero, digamos que por el momento en el que se firmó, ahora mismo ya no se suelen establecer este tipo de causas de denegación, pero el primero de ellos es si la obligación cuya virtud se hubiese procedido fuese ilícita en el estado requerido. El siguiente es si la decisión fuese incompatible manifiestamente con el orden público del estado requerido. El tercero de ellos es una pendencia de un procedimiento en el estado requerido con identidad de objeto, hechos y partes, salvo que la acción se hubiera ejecutado primero en el estado de origen. Y por último, que haya una sentencia sobre el mismo litigio en el estado requerido en un tercer estado susceptible de ser reconocida en el mismo. Como veis, es un numerus clausus, son causas tasadas las que se pueden poner en este caso por el que la persona perjudicada por el reconocimiento y ejecución de la sentencia. Si pasamos a la siguiente diapositiva, como ya había avanzado Fabricio, además de estas causas de denegación del reconocimiento y ejecución que deberemos superar en caso de que haya oposición, toda solicitud de reconocimiento de una resolución de Brasil, de un órgano judicial de Brasil en España, se exige que la misma, por parte del artículo 19 del convenio, haya sido pronunciada por un tribunal competente, en los términos que establece el propio convenio, sea ejecutoria en el estado de origen, esto es, que sea susceptible de ser ejecutable, y que la iniciación del proceso haya sido notificada en legal forma de acuerdo con la ley del estado de origen de la sentencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Adicionalmente, como estaba explicando anteriormente, no me quiero tampoco detener mucho en esta cuestión, pero la anterior ley de enjuiciamiento civil en España, que era, estaba vigente en el momento de la firma de este convenio, establecía otro tipo, adicionales requisitos que en cierto modo son similares, por eso podemos ver que la firma del convenio tiene su inspiración en esta normativa, que ahora mismo, como decíamos, estos requisitos ya no son exigibles porque ahora rige la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, que desde 2015 ha renovado el sistema en España, que como vemos databa de 1881 y exigía una renovación. Sobre esto ya os digo, no me detendré porque si tenemos tiempo al final lo explicará mi compañero Tomás muy brevemente. Por lo tanto, como hemos visto, ¿qué exige el convenio? Que haya sido una resolución juzgada por un tribunal competente, que sea ejecutoria y que haya sido notificada. Son las tres cuestiones que exige el convenio, además de que no se cumpla ninguno de los requisitos, ninguna de las causas de oposición a la denegación o al reconocimiento o a la ejecución. Pasamos a la siguiente. Como adelantábamos, ¿cuál es el ámbito material? Pues el ámbito material es materia civil, mercantil y laboral, que como todos sabéis, pues es una materia bastante amplia y que normalmente suelen entrar muchos tipos de sectores, pero en cualquier caso sí que tiene cabida el sector, digamos, del comercio internacional. Se regirá, las resoluciones que haya se regirán por este convenio. ¿Qué está excluido? El estado y capacidad de las personas, derecho de familia, sin dar decisiones sobre obligaciones pecuniarias al respecto, las obligaciones alimenticias respecto a menores, las sucesiones, las quiebras, concursos y procedimientos análogos, la seguridad social y los daños de origen nuclear. Estas son materias que están expresamente excluidas. ¿Qué será susceptible de ser reconocido en España? No solo una sentencia que se dicte sobre el fondo del asunto, sino que podremos estar ante sentencias, ante una transacción judicial, en que las partes finalicen un procedimiento, un auto que sea susceptible de ser ejecutable, cualquier otra resolución similar que, como decimos, pueda tener efectos en cuanto al reconocimiento o la ejecución en otra jurisdicción, actos de jurisdicción voluntaria y sentencias penales cuando se refieran a las consecuencias civiles del delito. Esas son las resoluciones que pueden ser ejecutables. En cuanto a la posible solicitud de medidas cautelares, es claro, y así lo establece el convenio, que desde que se inicie el proceso se pueden solicitar medidas aseguratorias o cautelares ante el mismo tribunal competente y con sujeción a la ley del Estado requerido, en este caso de España, si lo analizamos desde nuestra perspectiva. Por otro lado, los laudos arbitrales serán reconocidos y ejecutados, de acuerdo con lo prevenido en este convenio, en cuanto sea aplicable. Si pasamos muchas gracias. No me detendré sobre esa materia porque aquí, bueno,
Sí que podemos ver que hay y habrá una convivencia tanto con la normativa nacional, puesto que el procedimiento de exequatur o ejecución material no está completamente regulado en el convenio de cooperación jurídica Brasil y España, también tendrá convivencia con otras normas internacionales, en este caso en sede de arbitraje. Será con la Convención de Nueva York, que ya antes ha señalado Fabricio, y que lo que señala la propia Convención es que no afectarán sus disposiciones a la validez de los acuerdos bilaterales relativos al reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, aunque como veremos posteriormente, finalmente a lo que nos sujetaremos será la normativa más favorable, en este sentido que generalmente será el convenio de Nueva York. En cuanto al control de la competencia de origen, lo que hemos estado hablando, uno de los motivos indispensables es que el órgano que dicta la resolución en Brasil, en este caso, sea competente. Por ello, hay un mandato a la otra jurisdicción para que controle la competencia del tribunal del otro estado. Pasamos a la siguiente. Gracias. En cuanto al tribunal competente en materia de obligaciones, de forma principal será aquel al que se hayan sometido las partes, siempre que pertenezcan al estado contratante del domicilio de una de estas, que el acuerdo conste por escrito y que tal competencia no haya sido establecida de manera abusiva. Y de forma subsidiaria serán los del estado contratante donde tuviese su domicilio el demandado al iniciarse el litigio, o en caso de persona jurídica, los del lugar donde tuviese su sede o establecimiento principal. En cuanto al tribunal competente en materia de obligaciones extracontractuales, se establece que a opción del actor será el estado donde se hubieran producido los hechos generadores de la obligación o el estado donde se produjeren los efectos dañosos. En cuanto a las acciones relativas a bienes, serán los del lugar donde se localicen los mismos, y finalmente, en cuanto a las obligaciones pecuniarias en materia de derecho de familia, los del estado contratante del domicilio o residencia habitual del demandado. ¿Qué tribunal será competente en España para el reconocimiento y ejecución de una sentencia que provenga de un órgano brasileño? Pues tendremos que acudir a los juzgados de primera instancia, como sucede en el resto, la mayoría, salvo en cuestión de laudos arbitrales, en la mayoría de los cuerpos normativos que aplican en España. En Brasil, el tribunal competente viene definido, distinguido entre reconocimiento, que será el Supremo Tribunal Federal, o la ejecución, que serán los jueces federales. Como decíamos, el proceso de ejecución de sentencias se va a regir por la ley del Estado requerido, sin perjuicio de lo dispuesto por el presente convenio. En España regirá la Ley de Cooperación Jurídica Internacional. ¿Qué documentos deberemos presentar para la ejecución de una sentencia? Una copia literal, auténtica o autenticada de la decisión, un certificado de ejecutoriedad de la sentencia y un certificado de notificación del proceso en tiempo y forma. Se establece en el propio convenio una dispensa de legalización, apostilla o cualquier formalidad análoga, y el propio convenio establece que los nacionales de un estado contratante van a disfrutar de la justicia gratuita igual que los nacionales del otro estado, incluso si residen en un tercer estado. Y finalmente, en cuanto a la postulación y legitimación, esto es normativa española, siempre se va a requerir abogado y procurador cuando la cuantía supere los 2.000 euros, y en cuanto a legitimación activa o pasiva, lógicamente vendrá determinada por el contenido del título ejecutivo. Será el propio título el que nos indique quién podrá ejecutar o reconocer una sentencia y contra quién se tendrá que ejecutar. Y el contenido de la demanda ejecutiva se rige por ley española, la ley de enjuiciamiento civil, y se van a permitir reclamar no solo los importes deducibles del título ejecutivo, sino una previsión de intereses y costas que es para los que se devengan durante la ejecución, que la ley española establece como un límite del 30% de la cantidad objeto de ejecución. Y finalmente, y muy rápidamente, porque no quiero robar tiempo, sí hemos querido destacar algún caso práctico que interpretan las disposiciones de este convenio, aunque son en casos de familia en la mayoría de los casos, pero sí se ha pronunciado tanto el auto de la Audiencia Provincial de Madrid respecto a la interpretación del artículo 21, que se entiende por obligación ilícita en el acuerdo del Estado, en la normativa del Estado requerido. Siguiente, por favor. Lo que viene a decir la Audiencia Provincial de Madrid es que se tiene que excluir de forma expresa declarar que es ilícita una obligación para que no pueda ser susceptible de reconocimiento de ejecución, y esto tiene que ser lógicamente restrictivo. Siguiente. Señala también, en este caso el TSJ de Aragón, pues que el posible beneficio que tienen los nacionales de ambos países para el beneficio de justicia gratuita. Siguiente.
La Audiencia Provincial de Madrid nuevamente se pronuncia sobre la falta de competencia internacional, porque no existía un acuerdo de sumisión procesal. Siguiente. Y por último, incluso el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto de si era o no de aplicación por motivo de la materia este convenio. No nos queremos detener tampoco, porque no quiero robar tiempo a los compañeros. Bueno, por supuesto que estas diapositivas las compartiremos para el que tenga interés y los casos prácticos. Así que ya sin más dilación doy por finalizada mi parte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Javier. Si os parece, seguimos entonces con el orden del día. A continuación nos va a hablar Silvia Rodríguez Pachikowski, abogada de Eleo Baptista, que va a tratar sobre el reconocimiento y ejecución de laudos españoles en Brasil. Silvia es socia del despacho Eleo Baptista Advogados y cuenta con una amplia experiencia en litigio judicial y administrativo, involucrando relaciones civiles, comerciales y de consumo, con la definición de estrategias procesales, preparación de documentos y seguimiento de controversias en todas las instancias del Poder Judicial. Silvia también cuenta con sólida experiencia en la conducción de audiencias judiciales, reuniones ante órganos de la administración pública, fiscales, estatales y federales. Actúa como abogada y árbitra en diversos procedimientos en el área societaria, fusiones, adquisiciones, construcción inmobiliaria, franquicias, entre otros, en cámaras nacionales y extranjeras. Es vicepresidenta del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Brasil-Canadá y también fue miembro de la Comisión de Juristas del Senado Federal para la reforma de la Ley de Arbitraje. Bueno, pues Silvia, si tienes alguna presentación y tienes algún problema, me lo comentas y te la comparto. Si tienes. Muito obrigada, Mercedes. Bom dia a todos e a todas, aqueles que nos acompanham do Brasil, aqueles que estão nos assistindo desde Espanha. É uma honra, um prazer estar nesta manhã participando junto aos colegas Jaime, Tomás, Fabrício, desta apresentação tão importante de aproximação, em verdade, dos dois países, né? Na semana passada recebemos no Brasil o Clube Espanhol de Arbitragem, e estávamos exatamente discutindo o quanto somos próximos, o quanto a nossa cultura é similar, o quanto os nossos sistemas jurídicos são também muito similares, o que faz todo sentido essa preocupação da Câmara de Comércio Brasil-Espanha em colocar-nos na mesma mesa, em dividirmos os nossos conhecimentos em conjunto. Agradeço, então, na pessoa da Mercedes Blázquez e do Dr. Antônio Porro, essa oportunidade. E queria, antes de entrar na minha apresentação, lembrando que o nosso tempo é curto, temos aqui 10 minutos, 15 minutos cada um para comentar, e aí queria fazer algumas pequenas observações importantes dentro deste sistema que o Fabrício iniciou a nossa manhã comentando. Acho importante lembrar apenas que o Tratado Brasil-Espanha menciona Supremo Tribunal Federal no texto de 89, mas em 2004 a nossa competência interna foi revista e o Supremo Tribunal Federal continuou com as questões constitucionais e ao Superior Tribunal de Justiça, STJ, coube o julgamento e as decisões relacionadas à homologação de sentença estrangeira. O nosso prazo de homologação dessas sentenças estrangeiras no Brasil, em média, é de 30 meses, de 24 a 30 meses, então, portanto, de 2 anos a 2 anos e meio é o tempo que o nosso Superior Tribunal de Justiça tem demorado para processar as homologações das sentenças estrangeiras, quer judiciais, quer arbitrais, ou não há diferença na tramitação, apenas a origem passa a ser diferente, mas o ritual, o procedimento no Superior Tribunal de Justiça é o mesmo. O Superior Tribunal de Justiça ele faz as verificações das fontes normativas inicialmente, então, obrigatoriamente, primeiro respeita a tratados internacionais, depois, no caso das sentenças arbitrais, a nossa lei de arbitragem, depois caminha para o Código de Processo Civil e, eventualmente, no próprio regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. E eu faço essa observação inicial em relação aos
ao período de homologação, ao tempo de homologação da sentença estrangeira no Brasil, porque isso pode ser, e aqui entre advogados e diretores de empresa, é importante, quando escolhemos a Câmara ou aonde queremos litigar, né, qual a Câmara de arbitragem que eu vou colocar no contrato para depois, caso tenha um conflito, as partes devem considerar aonde é que eu pretendo, se eu tiver que, executar esta sentença. Porque se é uma empresa espanhola investindo no Brasil e, eventualmente, ela vai litigar contra essa empresa estrangeira, contra essa empresa brasileira no Brasil, talvez não interesse para ela buscar uma câmara na CCI de Paris, para depois ter que homologar essa sentença para executar no Brasil, e muitas vezes pode ser mais interessante escolher uma Câmara brasileira, escolher o Brasil como sede, para aí sim ter uma sentença nacional doméstica no Brasil e que poderá ser executada diretamente no Judiciário brasileiro, sem precisar passar pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, na escolha da Câmara, na escolha de onde litigar, o prazo de homologação de sentença estrangeira pelo nosso tribunal brasileiro é um ponto que deve efetivamente ser considerado pelas empresas. Além disso, queria apenas comentar, no caso recente mesmo, que a gente fica muito, todo mundo curioso por conta da celebridade que é, a sentença em que o escritório espanhol que advogou para o Santos Futebol Clube na defesa dos interesses do jogador Neymar, enfim, de toda a confusão relacionada ao jogador Neymar. Eles descumpriram o contrato com o escritório de advocacia, houve um laudo arbitral condenando o Santos Futebol Clube ao pagamento, e estava pendente de homologação, e semana passada, a última semana de fevereiro, a sentença foi homologada e, portanto, parte agora para a Justiça Federal no Brasil, para a sua execução. A nossa apresentação ela é bem completa, e aí apenas vou pedir depois para a Mercedes circular para todos, porque eu vou apenas visitar alguns pontos dela devido ao curto espaço de tempo, mas o material é muito bom, ele está bilíngue e ele vai permitir que todos que nos acompanhem possam efetivamente seguir a apresentação. Aí, dito isso, só um segundo que eu preciso aqui, essa parte cibernética, compartilhar. Foi. Preciso colocar. Pronto. Aí, todos vêm? Sim? Perfeito? Sim. Vamos lá. Então, como disse no início, né, a sentença, e aí a nossa base brasileira e também espanhola para o reconhecimento da sentença estrangeira, em termos de sentenças arbitrais, é a Convenção de Nova York, e é ela que tem que ser a base e premissa para o nosso Superior Tribunal de Justiça validar a sentença arbitral, né? Ela é a lei comum em mais de 159 países, desde 2002, como disse o Fabrício, o Brasil é signatário, e a lei de arbitragem, o nosso legislador foi muito inteligente, porque apesar de a lei ser de 96, foi trazido para dentro da lei de arbitragem brasileira, nos artigos 38 e 39, a mesma sistemática de reconhecimento dada pela Convenção de Nova York, evitando que hoje nós tenhamos conflito entre aquilo que traz o Tratado Internacional, a Convenção de Nova York, e aquilo que se aplica na lei brasileira e na lei de arbitragem brasileira. Outro ponto importante de destaque é que, para o Brasil, a lei brasileira de arbitragem, nós não fazemos diferenciação entre aquilo que é arbitragem nacional e o modo de aplicação da lei da arbitragem internacional. Nosso sistema é monista, então, para nós, a arbitragem doméstica internacional, doméstica nacional, quanto à arbitragem internacional, o tratamento é paritário, o que nos deixa numa condição muito confortável, porque não gera nenhum tipo de dupla interpretação ou de dificuldade no tratamento dos casos oficialmente, né? Para tratar desses pontos da Convenção de Nova York, além disso, a nossa posição do Superior Tribunal de Justiça é totalmente pró-enforcement, quer dizer, pró-homologação, não existe uma resistência
para que essas sentenças sejam reconhecidas, desde que haja toda aquela a obediência, né, aos princípios que estão na lei de arbitragem, na Convenção de Nova York e no contrato entre as partes, né? Então, na sentença proferida no Brasil, nós esquecemos a Convenção de Nova York, na sentença proferida no exterior, primeiro Convenção de Nova York e depois a lei de arbitragem. Acho que o quanto importa para hoje, que eu acho que é muito similar àquilo que se pratica na Espanha, e o que importa para nós termos em mente é que não vai ser homologada uma sentença arbitral estrangeira se estivermos falando de partes incapazes, se a convenção de arbitragem não for válida, se não tiver respeitado contraditório e ampla defesa, se a sentença arbitral for ultra petita, extra petita, quer dizer, fora daquilo que estava previsto na convenção de arbitragem, se tiver qualquer desrespeito ao que ficou estabelecido na cláusula compromissória, e se efetivamente a decisão ofender a ordem pública nacional. Recentemente, nós tivemos um caso, porque nem tudo são só flores, os casos que eu coloquei na apresentação são todos positivos e reconhecidos, mas nós tivemos um caso envolvendo, um caso chamado no Brasil Abengoa, que envolve uma sentença arbitral americana e uma execução no Brasil, em que o Superior Tribunal de Justiça deixou de homologar a sentença porque entendeu que havia um comprometimento da imparcialidade de um dos árbitros e também um desrespeito na sentença arbitral à ordem pública, no sentido de ter condenado a uma indenização maior do que o próprio prejuízo, e aquilo feriria a ordem pública nacional. Mas o quanto importa nisso é que a parte, nos Estados Unidos, tentou desafiar a sentença arbitral, questionando a posição deste árbitro, porque o escritório em que ele advoga teria assessorado a parte, uma das empresas do grupo, ao mesmo tempo em que ele era árbitro. Isso foi motivo de desafio, de challenge na Corte Americana, que entendeu não haver nenhum tipo de impedimento na posição do árbitro, e, ao revés, quando essa sentença veio, já tentativa de desafiar nos Estados Unidos, veio para a execução no Brasil, o STJ não reconheceu a sentença, não permitiu que ela adentrasse no nosso sistema brasileiro e, portanto, esta empresa credora vai ter que buscar ativos de alguma outra forma fora do Brasil, porque aqui no Brasil a sentença arbitral não foi reconhecida como válida dentro do nosso universo jurídico. Então, acho que esse é o grande ponto de atenção, né? Aqui eu coloco ainda mais os pontos, né, que requerem homologação, autoridade competente, não desafia a coisa julgada, que foi aquilo que o Fabrício muito bem colocou no início. E lembrando apenas, quer dizer, que esse julgamento do STJ, essa validação do Superior Tribunal de Justiça, ela não é de profundidade, né? Nós questionamos este caso recente, Abengoa, porque, a nosso ver, ao adentrar na validade ou não da condenação relacionada à multa do caso concreto, o STJ excedeu o poder a que lhe era atribuído para reconhecimento, que é aquilo que dizemos que cabe apenas um juízo de delibação, né? Só a verificação formal da sentença arbitral para ter certeza que não há nenhum tipo de descumprimento formal e não quanto ao mérito material. Aí, aqui na apresentação, depois, os senhores e as senhoras vão ver todo o procedimento de que, no Brasil, há um contraditório efetivo, a parte é citada para responder à homologação, ela pode apresentar os seus argumentos de não homologação, caso não o faça, o Ministério, a Procuradoria-Geral da República é instada a se manifestar. Então, por exemplo, neste caso do Santos Futebol Clube, eles foram instados a se manifestar, não compareceram ao procedimento, a Procuradoria, a Defensoria se manifestou que não havia nenhum tipo de óbice à homologação, e a homologação assim aconteceu. E aqui depois os senhores vão poder verificar alguns casos que nós relacionamos
e que foram homologados, todos praticamente com este prazo de 2 anos, 2 anos e meio relacionado à homologação, aqui o caso do jogador Neymar, e se os senhores e as senhoras forem ao site do Superior Tribunal de Justiça no Brasil, no website, na internet, com essa referência que está aqui na apresentação, poderão navegar e conhecer melhor os casos que envolvem as empresas espanholas. Esse caso aqui é um caso interessante também, que aí envolve o Reino da Espanha, um investimento que foi realizado, e aqui não é arbitragem comercial, aqui é arbitragem ICSID, arbitragem de investimento, de inversão, e por isso também é interessante e que está pendente de homologação, aguardando a intimação do Reino da Espanha, essa intimação se processando também com base no nosso tratado Brasil-Espanha, em que expede-se carta rogatória para o chamamento da outra parte ao procedimento, ao processo, e isso deve estar por ocorrer em breve, teremos cenas dos próximos capítulos. Aqui mais outros casos, que eu acho que vale a pena depois os senhores olharem com calma, e aqui termino por hora a apresentação. Eu acho que o importante mesmo é estarmos à disposição para uma eventual perguntas e discussões ao final. E, a grosso modo, em relação à homologação, sentenças arbitrais e o que há de novo aqui no Brasil, dentro desse tempo curto que temos, era o que tinha para colocar. Obrigada, Mercedes. Obrigada, Silvia, muchas gracias. Sí que haremos realmente el envío del material de las dos presentaciones, que son tan completas y la verdad que tienen muchísima información muy válida, y además a mucha gente que no ha podido conectarse hoy, pero que efectivamente la temática ha tenido mucho interés y todos recibirán la información en la grabación. Bueno, pues para terminar voy a presentar a Tomás Villatoro, de ius Aequitas, que nos va a hablar pues, sobre el reconocimiento y ejecución de laudos brasileños en España. Voy a presentarle brevemente. Tomás Villatoro González es socio responsable de las áreas procesal y ADR de ius Aequitas Trial Lawyers. Ha desarrollado en los últimos 25 años una extensa carrera profesional, asesorando extrajudicialmente, ostentando la dirección jurídica en multitud de procedimientos judiciales en sectores como agencia, distribución, comercial, financiero y bancario, construcción inmobiliario, representando intereses de compañías, promotoras, entidades constructoras según los casos. Ha sido designado árbitro y coárbitro en diferentes arbitrajes en materia de construcción inmobiliaria y financiera, administrados por la Corte de Arbitraje de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid y por la Asociación Europea de Arbitraje, habiendo participado en calidad de abogado en numerosos arbitrajes domésticos e internacionales, algunos de ellos de público conocimiento y de elevada cuantía. Pues Tomás, si tienes alguna necesidad, me dices si te comparto tu presentación. Muchísimas gracias, Mercedes. En primer lugar, agradecer a la Cámara la posibilidad de estar en este momento presente. Por supuesto, agradecer el enorme placer que supone compartir con los colegas de Leo Baptista, absolutamente expertos en la materia. Y como quiera que tampoco sobra demasiado tiempo, y por si acaso dejar algún rato, un momentito, por si alguien quiere realizar algún tipo de pregunta, sí que poner de manifiesto, en primer lugar, que todo, como dices, me adhiero a lo que ha dicho la compañera Silvia en todos y cada una de las manifestaciones, como hacemos en los juzgados, porque no puedo mejorarlo, reconozco que no lo puedo mejorar, e independientemente de lo anterior, sí que no voy a compartir, para no perder mucho tiempo, y lo que brevemente creo que casi todo lo ha comentado Silvia respecto de la aplicación del Convenio de Nueva York, el convenio de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, evidentemente es el texto más relevante en la materia. Silvia comentaba que si eran 159 los estados partes, y debe estar más o menos esa cifra, seguro, y que en principio lo que rige el convenio de Nueva York, que es recogido en España a través de su aplicación a través de la ley de arbitraje, lo que viene a recoger efectivamente es el principio favor arbitri, es decir, que al final lo que se pretende es
que los laudos extranjeros, en este caso los laudos dictados en cortes en Brasil, puedan ser fácilmente ejecutables en territorio español, en aquellos casos en los que están vinculadas nuestras dos jurisdicciones o nuestros dos magníficos países, de tal manera que para ello lo que se viene a establecer, partiendo de este principio favor arbitri, es que las disposiciones del Convenio de Nueva York no afectan en ningún caso a la validez de los acuerdos multilaterales o bilaterales relativos al reconocimiento y a la ejecución de las sentencias arbitrales, ni le priva a ninguna de las partes interesadas de cualquier derecho que pudiera tener a hacer valer una sentencia arbitral en la forma y medidas admitidas por la legislación. De tal manera que eso se permite invocar el régimen más favorable a la concesión del exequatur en el caso de que haya un convenio bilateral, como es el supuesto presente que el establecido por el Convenio de Nueva York. Es decir, lo que establece el Convenio de Nueva York es un estándar internacional, un estándar mínimo internacional que fomente la ejecución y el reconocimiento de ejecución de los laudos arbitrales. La diferencia respecto de lo que planteaba Silvia tiene que ver con la normativa interna española. Algo ha comentado antes Javier en su exposición, que es la ley de jurisdicción, de competencia judicial, internacional en materia civil del año 2015 en España. Es la que actualmente actúa con carácter subsidiario respecto de la aplicación tanto de la ley de arbitraje como del propio Convenio de Nueva York, ¿no? El Convenio de Nueva York no regula al final cómo se regula, valga la redundancia, el procedimiento de exequatur de cada uno de los países y se remite a la normativa interna de cada uno de dichos países. La ley de competencia judicial, de colaboración judicial, de cooperación judicial en España tiene algunas características básicas que conviene tener en consideración. En primer lugar, como antes hemos referido, es el carácter subsidiario respecto al propio Convenio de Nueva York. Establece además un principio que es importante, que es la prohibición de la revisión en cuanto al fondo, la prohibición de revisión en cuanto al fondo de los laudos dictados, en este caso por parte de las cortes o los árbitros en Brasil, de tal manera que en España no se va a poder entrar en la revisión del fondo. Esto es la teoría. En la práctica, hasta hace 3 años, aquí en España teníamos, especialmente en la Comunidad de Madrid, el problema de que los órganos judiciales competentes a la hora del reconocimiento y ejecución, el exequatur y ejecución de los laudos arbitrales, en este caso las salas de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, donde debe llevarse a efecto la ejecución del laudo, es decir, el lugar donde radique la parte que debe verse afectada por la ejecución de dicho laudo o en su defecto el lugar donde va a producir efectos. En Madrid nos encontrábamos con una serie de magistrados de la sección de lo civil que venían a impedir de forma reiterada la ejecución, el reconocimiento de ejecución de laudos, no solo de Brasil, sino de todas partes, incluso los internos, los propiamente nacionales, invocando una suerte de interpretación excesivamente amplia del orden público español. Afortunadamente, tras una serie de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en España, promovidas sobre todo a partir de algunos procedimientos arbitrales llevados adelante por mi querido amigo Bernardo Cremades, ha terminado derivando en una resolución en el Tribunal Constitucional diciendo, parándole los pies a los tribunales superiores de justicia, en concreto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque es verdad que en el resto de comunidades no se da ese planteamiento, y actualmente ya se ha reducido sobremanera las causas de impedimento de ejecución, de exequatur y ejecución de los laudos arbitrales extranjeros, al igual que los nacionales y entre ellos los dictados en Brasil. Aparte de esto, la Ley de Cooperación Jurídica Internacional española, lo que ha venido a permitir, siguiendo el régimen establecido por el Convenio de Bruselas 1 bis,
ha recogido la posibilidad de adaptar instituciones jurídicas desconocidas de otros países, lo cual ha venido a facilitar el reconocimiento y ejecución de laudos dictados no solo en Brasil, sino en otros países, lo cual viene a permitir que se reconozcan o que a la hora de llevar a efecto la ejecución de los laudos extranjeros del Tribunal, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia, la comunidad correspondiente, el órgano competente, en estos casos lo que ha venido es a poder adaptar instituciones extranjeras no reconocidas. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy típico de los anglosajones, las llamadas freezing orders o la Mareva injunctions, que no estaban expresamente reconocidas como tales en nuestro país, pero que ahora los órganos judiciales españoles se ven obligados a adaptarse de tal manera que asimilen esas instituciones a embargos preventivos u otras medidas cautelares propias de nuestro territorio. En cuanto a la tramitación de lo que es la propia demanda de sequatur, pues al final, de una forma similar a lo previsto para la ejecución de sentencias, en este caso lo que se exige es la aportación del original debidamente autenticado del laudo arbitral, una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad, el original del convenio arbitral, una copia autenticada, que es lo que realmente lo diferencia respecto de las sentencias, el idioma, que sea en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia. Y en cuanto finalmente a las causas de denegación del exequatur, creo que las ha mencionado ya Silvia, pero bueno, en definitiva son la incapacidad de las partes firmantes en el momento de una firma del convenio arbitral en virtud de la ley que les es aplicable, o que dicho acuerdo no sea válido en virtud de la ley a que las partes lo hayan sometido, la falta de notificación de la parte demandada de la designación del árbitro, del procedimiento de arbitraje o que ha concurrido indefensión, es decir, al final un tema de evitar que una de las partes no haya podido intervenir en el arbitraje, que la materia sobre la que se pronuncia el laudo no sea sometida al arbitraje, y que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no esté ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o que la sentencia todavía no sea firme o haya sido objeto de una anulación o suspensión. Aparte, como también respecto del tribunal requerido, es decir, no el de origen, pues que la materia esté excluida del arbitraje, o el famoso orden público del país, que como he comentado con anterioridad, pues ya la interpretación es mucho más rígida que lo era hasta hace 2 o 3 años, por lo menos aquí en Madrid. Y con ello, pues yo lo que quería es, no sé si hay tiempo para que nos realice alguien preguntas, alguien que pueda estar interesado, agradecer la participación para ver si alguien quería hacer la pregunta tanto a Eleo Baptista como a Ayus, cada uno en Brasil o España. No sé si nos da tiempo, Mercedes. Sí, yo sí, creo que tenemos ahí unos minutos más. No tenemos ninguna pregunta de los asistentes. No sé si entre vosotros queréis haceros alguna cuestión. Tomás, Javier, Silvia y Fabricio. No sé, Silvia, yo solamente una pregunta, a ver, tú cómo interpretas entonces que al final, por aplicación del convenio de Nueva York, a la hora de establecer que sea más favorable la aplicación del convenio entre las partes, en este caso el Brasil-España, tú entiendes que al final la aplicación es claramente del convenio de Brasil, o sea que en este caso tendría una preferencia en la ejecución el convenio de Brasil sobre la Convención de Nueva York. ¿O consideras que no es así? Estás, me parece, con el... Penso que a Convenção de Nova York acaba sendo a regra mãe, sobretudo, né, em termos de sentença arbitral. Agora, os termos dos tratados, eles acabam entrando quase que como mérito na discussão, né, Tomás? Porque se os requisitos formais, nós seguimos a Convenção de Nova York. As questões atinentes ao próprio as relações bilaterais, elas entram abaixo da Convenção de Nova York, dentro da hierarquia das leis que o Superior Tribunal de Justiça deve considerar ao reconhecer. Então, é uma sequência. Primeiro, a Convenção de Nova York,
depois a própria lei de arbitragem e então os tratados internacionais, que são, no caso, o nosso tratado bilateral Brasil-Espanha. Existe essa hierarquia assim, interna na utilização para a leitura y el reconocimiento de la homologación de la sentencia. Sí, yo lo único que quería también luego es hacer estoy totalmente de acuerdo contigo, una aclaración a efectos España, y es que mientras el reconocimiento y ejecución de sentencias en España, el órgano competente son los juzgados de primera instancia del lugar donde radique la parte contra la que debe ejecutarse, o en su caso el lugar donde va a ejecutarse. Por el contrario, en materia de laudos, en este caso la ejecución, el órgano competente no son los juzgados de primera instancia, sino que es la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad correspondiente, lo cual ha habido veces que ha dado lugar a conflictos de interpretación, porque la ley orgánica del Poder Judicial aquí en España dice una cosa, mientras que la ley de arbitraje y la ley de cooperación jurídica lo han aclarado y dicen otra, ¿no? Eran únicamente efectos aclaratorios para que todos lo tengamos claro. Houve movimento aqui no Brasil, Tomás, uma tentativa de mudar esta competência para ir à primeira instância também. Então, não precisaria mais ter a homologação no STJ e se iniciaria o processo de homologação para depois execução na primeira instância. E o movimento de toda a comunidade jurídica foi no sentido de que tem que se manter no Superior Tribunal de Justiça, até para que se evite estas interpretações diversas, né? Porque, minimamente, o órgão colegiado ele tenta manter a sua jurisprudência e os seus posicionamentos muito constantes, digamos assim, né? Se levamos isso para o juiz de primeira instância, e isso nós vemos muito no dia a dia da nossa prática no Brasil, o juiz pode tomar a sua decisão de acordo com o seu convencimento e vai ser diversa a interpretação de uma sentença arbitral de outra, a depender de qual juiz ou de qual local da execução da sentença, né? Então, nós realmente trabalhamos e brigamos muito por essa manutenção no STJ. Este prazo que eu dei de início de 2 anos e meio para homologação, ele vem sendo reduzido, o STJ tem trabalhado para reduzir este prazo, mas ainda é grande, ainda é longo, considerando o poder começar o processo, né? Uma coisa que mudou e que tem sido muito útil é que, depois que mudou-se para o STJ, então de 2004, 2005 para cá, o tribunal tem admitido a concessão de medidas liminares, de tutelas cautelares, para assegurar à parte que aguarda a homologação da sentença alguma garantia, né, sobre os assets, sobre alguma demanda que vai buscar em fase de execução, mas para evitar realmente a perda do direito, né, o perecimento do direito, considerando a demora que pode se ter na homologação da sentença. Entendido. Bueno, pues si tenéis alguna cuestión más que queráis aclarar entre ambas jurisdicciones, pues por aquí no hay preguntas de la platea. ¿Alguna cuestión más que queráis tratar? Fabricio, Javier, en vuestra área. Si no, podemos dar por terminado el webinar. Sí, en principio no. Yo creo que ha quedado, vamos, por lo menos por nuestra parte, si alguien tiene alguna pregunta, por supuesto, estamos a su disposición. Sí, exactamente. Fabricio, ¿alguna cuestión que quieras aclarar o alguna conclusión? No, de mí estamos bien, creo que también por el tiempo, y si no hay asistentes con preguntas, pero de todo modo vamos a circular las presentaciones, los materiales para que todos puedan tener, hay mucha cosa que nosotros hemos compilado, sistematizado, entonces para las empresas profesionales es un material riquísimo. Sí, sin duda.
Pues agradeceros a los cuatro vuestras excelentes ponencias, vuestra preparación. El material realmente es muy ¿no? de mucha impresión, es muy detallado y sin duda lo haremos circular. Os agradezco vuestra participación y bueno, en breve volveremos a tener algún otro evento de carácter jurídico en la Cámara y contamos con todos vosotros. Gracias también a todos los asistentes y esperamos veros pronto. Un saludo. Saludo, gracias. Hasta luego. Luego, gracias. Gracias.